Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Física y Química. Física y Química. Y voy a revisar un poco los ejercicios que, por lo menos los tres más complicados que tienen ángulos de descomposición de fuerzas, y luego introduciremos las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Al menos las dos primeras. ¿Ok? Bien, mirad, en los ejercicios que teníais, en los que teníais que descomponer fuerzas, voy a poner, los dos primeros también los voy a comentar, pero voy a ir súper rápido, ¿vale? Teníais una fuerza y otra fuerza, una de 8 newtons y otra de 12 newtons, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Vale? Una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Qué coordenadas tiene esta fuerza? Como tiene solo componente en el eje X, es 12, y no tiene componente en el eje Y, es 0. Y esta de aquí va a ser 0 y 8. Cuando yo sume estas dos fuerzas, las puedo sumar de esta forma, componente a componente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo sume esto, pues 12 y 0 son 12, 0 y 8 son 8. Luego la fuerza resultante va a ser una, mirad, que tenga esta forma, en la que se mueva hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? Teníais otra, que es exactamente igual, pero en la que teníais 4 fuerzas, ¿vale? Teníais una de esta forma, en la que esta valía 2 newtons y esta valía 7 newtons, y luego teníais otra que venía hacia aquí 4 newtons, y hacia aquí 8, si no me equivoco. Sí. Bien. Esta de aquí es 8, 0. Esta de aquí es 0, menos 2. Esta es 0, 7, y esta es menos 4, 0. ¿Por qué estas son negativas? Para empezar, esta viene hacia la izquierda, luego viene en el sentido negativo del eje X, y esta baja hacia abajo, luego va en el sentido negativo del eje Y, ¿vale? Esta solo tiene una componente X, acordaos que esto es X y esto es Y, solo tiene esta componente, esta de aquí solo tiene esta componente, esta de aquí solo tiene una componente, negativa, pero solo tiene una porque solo va en un eje, y esta de aquí solo tiene esta componente. Cuando lo sumamos todo, 8 más 0 más menos 4 más 0 es 4. Y 7 menos 2 es 5. Y esta sería la fuerza resultante, una que es 4, 5. Si sumase todas las fuerzas, es como una que iría, aunque esto no es muy ajustado porque no tengo, digamos, esto a escala, ni he puesto mediciones ni gradación en cada eje, ¿vale? Pero sería una fuerza resultante que se mueve, fijaos, 4 hacia la derecha y 5 hacia arriba, ¿ok? Vale, ¿qué pasa con aquellas en las que ya empezamos a tener ángulos? ¿De acuerdo? Teníais una bastante vistosilla, que teníais, esta que estaba en otro color distinto, teníais 5 newtons hacia arriba, teníais 7 newtons hacia la derecha. Podéis empezar a poner coordenadas una vez que tengáis esto. Esto sería 0, 5 y esto sería 7, 0, ¿vale? Recordad que las fuerzas, cuando las quiero representar en forma de vector, las puedo poner en función de las coordenadas que tienen en los dos ejes en los que se representan, ¿vale? Porque siempre estamos en dos dimensiones. Más adelante ya veremos si hay que trabajar con 3 o las que sean. Pero no este curso, desde luego. Vale. Aquí tenéis una serie de ejes, ¿vale? Este es el eje Y y este es el eje X, ¿vale? Y os dice que tenéis esta fuerza que vale 4 newtons, pero con un ángulo de 45, ¿vale? 45 grados sobre la horizontal, y tenéis esta que vale 6 newtons, pero con un ángulo de 30 grados sobre la vertical. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues obviamente estas dos que no se pueden sumar a las otras porque no tienen las componentes, digamos, sencillas, este 6 no puedo hacer que caiga ni en X ni en Y, porque no está ni en X ni está en Y. Lo tengo que descomponer, ¿vale? Luego para esta de aquí, mirad, tendríamos este triángulo. Esto vale 45, y esta fuerza que va en el eje Y, esta, que va vertical, será esta Y.
y esta de arriba será la x, porque cae en el eje x. Es así de sencillo, siempre, ¿vale? La que me caiga en el eje x, que es la de arriba, que es horizontal, es la x, la que me caiga hacia arriba, vertical, es la y. ¿De acuerdo? Uy, que f de y, ¿qué es? ¿El cateto opuesto o el contiguo de 45? Es el opuesto. Luego, fi, bueno, fi partido f sería el seno de 45. ¿Verdad? Acordaos que el seno de un ángulo es cateto opuesto partido hipotenusa. Esto de aquí, son esos 4 newtons, es la hipotenusa. Luego, f de y es igual, esto aquí, lo puedo pasar aquí multiplicando y tendría que f de y es f, que vale 4 newtons, por el seno de 45, ¿vale? Que si lo buscáis en la calculadora, si lo ponéis, es raíz de 2 partido por 2. Luego esto es 2 raíz de 2, que es lo mismo que 2,8, ¿vale? 2,8 newtons, por supuesto. ¿Y f de x? F de x, fijaos que se hace con el cateto contiguo, ¿vale? Porque es el que está pegado a 45, mirad, pegado. Luego, el coseno de 45 es f de x partido f. De aquí paso esto multiplicando y tengo f de x es f por el coseno de 45. Y ya simplemente sustituyo. F de x es f, que son 4 newtons, por el coseno de 45. 45 es un ángulo que tiene el mismo valor para el seno que para el coseno. Luego, como vale lo mismo, esto es 2 raíz de 2, que es lo mismo que 2,8 newtons. Luego, esta fuerza que tengo aquí, en coordenadas, será 2,8, 2,8. ¿Me falta pensar algo? ¿Hay algún signo que tenga que considerar? Sí, acordaos en los anteriores. Esta de aquí, me quería dejar más espacio y al final me he dejado poco. Esta de aquí, que es la de bajar o subir, como está bajando, será negativa. Esta de aquí, que es la x, como va en sentido hacia la izquierda, también será negativa. ¿Qué pasará con esta? Lo mismo, pero ahora el triángulo es de esta forma. 30 es esto, y ahora esto es fi, porque va en vertical, y esto es fx, porque va en horizontal. Aquí veo que fx está en el cateto opuesto. Luego el seno de 30 será fx partido f. ¿Vale? Aquí me paso f al otro lado y tengo que fx es f por el seno de 30. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué hago entonces? Que fx será f, que es la hipotenusa, que vale 6, por el seno de 30, que es un medio. Luego esto vale 3 newtons. ¿De acuerdo? ¿Y f de y? F de y veo que es el cateto opuesto o contiguo. Si está pegado a 30, que lo está tocando, es el contiguo. Luego, coseno de 30, acordaos que el coseno es cateto contiguo partido hipotenusa, será cateto contiguo, fi, partido hipotenusa. Despejando, sacando la f aquí, tengo que fi es f por el coseno de 30. Aquí sustituyendo, f de y es f, que vale 6, ¿vale? Que es la fuerza, por el coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2. De nuevo, esto lo tenéis en la calculadora. Ponéis coseno de 30 y os da un número, ¿vale? Que este en concreto es 0,8, ¿vale? Entonces, ¿esto qué vale? Pues 3 por raíz de 3. En la calculadora, si os sale este resultado, podéis dejarlo así, o podéis darle al botón SD, ¿vale? El botón SD, que normalmente tenéis aquí, esta no porque es antigua, y cuando ya lo hacéis así, os da el número con decimales, ¿vale? Yo voy a hacer 6 por el coseno de 30, y me da 5,2. Pues esto, f de y, es 5,2 newtons, ¿vale? Bien, vamos a poner las coordenadas. En el eje X voy hacia la derecha, porque esto viene hacia la derecha. Luego, f de x, que son 3, serán positivas, eso está bien. Pero en el eje Y, en vertical,
5,2, que bajan. Está bajando. Si está bajando, esto es negativo. 5,2 en negativo. Ya tengo las coordenadas de los 4 vectores. Así que los puedo sumar. 0, 5, 7, 0, menos 2, 8, menos 2, 8, y 3, y menos 5, 2. ¿Vale? Cuando yo sumo todo esto, tengo 7 más 3, que son 10, menos 2,8, pues son 6,2. 6,2, 7,2. Y aquí 5 menos 5,2 son menos 0,2, menos 0,2 menos 2,8 son menos 3. ¿Vale? Pues mi fuerza resultante sería la de 7,2 menos 3. ¿De acuerdo? Y luego, el resto... borra. Recuerdo que esto es un vídeo, podéis parar, volver a ver, podéis hacer foto de lo que queráis. ¿Vale? Bueno, aquí, de lo que os sirve. Aquí tenéis uno que hace esto, fijaos. Y os dice, no, que es que esta vale 9 newtons y esta de aquí vale 4. Y aquí hay un ángulo de 120 grados. Bueno, podéis hacerlo de esta forma, o si queréis hacerlo más fácil, podéis daros cuenta de que aquí va a haber 30 grados. 60 grados. ¿Vale? Si yo tengo en una línea, digamos, en una recta, que todo esto es media circunferencia, 180 grados, si hasta aquí hay 120, de aquí a aquí hay 60. Eso a mí me permite hacer un ángulo de 60 en la que la fuerza son 4 newtons, esto es Fi y esto es Fx. ¿De acuerdo? ¿Qué será Fi? Pues ya sabemos que será 4 por cateto opuesto, el seno de 60. Y Fx será 4 por el coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, luego estos son 2 newtons. Seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, luego serían 2 por raíz de 3, ¿vale? Que son 3,46. 3,5, no. Voy a redondear. $3,5 newtons. Luego, esta de aquí, esta ya sabemos que tiene unas coordenadas que son 9, 0, son muy sencillas porque solo están en un eje, X y positivo. Pero esta de aquí tiene unas coordenadas en las que voy a tener que la X, que es 2, X, 2, es negativa porque viene hacia la izquierda, y 3,5 es positiva porque va hacia arriba. Cuando yo la sume, la 9, 0 y la menos 2, 3,5, serán 9 menos 2, 7, y 0 y 3,5, 3,5. ¿Vale? Y esta sería la resultante. Y finalmente, tenéis otra, que había que tener un poco de picardía, porque no tenéis un eje pintado, en la que tenéis una fuerza aquí que vale 3 newtons, y luego tenéis dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo en diagonal, y os dice que aquí hay 60 grados, ¿vale? Las dos valen 5 newtons. Bueno, pues hay que darse cuenta de que si yo tengo una fuerza así y una fuerza así, y entre las dos hay 60 grados, entre ellas y la línea horizontal que las separa por la mitad, que es el eje X, va a haber 30 grados, ¿vale? En cualquiera de las dos. Para esta tendremos una... Voy a separarlas. Fuerza Y y fuerza X. Y para esta lo mismo. Una fuerza X y una fuerza Y. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues la verdad es que no hay ninguna diferencia, porque este triángulo y este triángulo son lo mismo, solo que este, si lo giráis así, tenéis el de arriba. ¿Vale? Si cogéis este y lo giráis así, o si lo miráis al revés, tenéis exactamente el mismo triángulo. Lo que va a pasar es que luego las coordenadas van a ser distintas, porque aunque las dos van a la derecha y la componente X será positiva,
Esta va hacia arriba, su componente y será negativa. Esta va hacia abajo, su componente y será... Perdón. Va hacia arriba, su componente y será positiva. Esta va hacia abajo, su componente y será negativa. Vamos a verlas. F de x será F, que sabemos que vale 5 newtons, en ambos casos, por el seno de 30. Perdón, F de x es el cateto contiguo, coseno de 30. Y F de y será F por el seno de 30. Y aquí exactamente igual, porque son el mismo. Así que solo voy a hacer uno de los dos y luego ponemos las coordenadas. F de x será 5, que es la fuerza, por el coseno de 30, ¿vale? Que es raíz de 3 partido por 2. ¿Cuánto da esto? Pues, hombre, de cabeza no lo sé. Pero tiene que dar 4,3. A ver, 5 por el coseno de 30. Pues mira, 4,33. Al palo. 4,3 voy a poner, ¿vale? Newtons. Y fuerza I es fuerza, que son 5, por 1/2, que es el seno de 30, ¿vale? De nuevo, eso ponéis seno de 30 en la calculadora y os sale el número. 5 por 1/2 es 2,5 newtons. Luego, esta de aquí y esta de aquí tienen las mismas fuerzas descompuestas, es decir, tienen las mismas componentes, solo que en este caso las dos son positivas, ¿vale? La x es 4,3 y la y es 2,5. Ambas son positivas porque va hacia la derecha y hacia arriba, pero en esta voy a tener 4,3 y menos 2,5, porque aunque va a la derecha y la x es positiva, va hacia abajo y la y será negativa. Cuando yo sume las tres, esta de aquí tiene estas componentes, menos 3, 0. ¿Por qué menos 3? Porque va hacia la izquierda, ¿vale? Cuando sume todas, ¿qué tendré? Pues tendré menos 3, 0, 4,3, 2,5, que es esta, y 4,3 menos 2,5, que es esta. Fijaos que 0 más 2,5 menos 2,5 es 0. Estas dos de aquí, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo, como tiran con la misma fuerza, pero en sentido contrario, se van a anular. Es como si yo intentara tirar hacia arriba y hacia abajo con la misma fuerza, de hecho lo que pasa, ¿vale? Entonces, no se mueve en ninguna dirección, ¿vale? No va a haber ninguna aceleración en ninguna dirección, hacia arriba ni hacia abajo, es decir, en ningún sentido. Y aquí que voy a tener menos 3 más 4,3 más 4,3. 4,3 y 4,3 son 8,6, menos 3, 5,6. Luego, estas dos fuerzas van a hacer que la fuerza resultante, esto es FR, ¿vale? Que es la fuerza resultante, la total, como queráis llamarla, ¿vale? Va a ser una en la que solo va a haber fuerza en esta dirección y sentido. En el eje X positivo, hacia allá, ¿vale? Estas dos consiguen tirar y arrastrar el cuerpo hacia allá porque son superiores juntas, aunque ya por separado, si no estuvieran inclinadas habría que ver, ¿no? Pero, o sea, estando inclinadas juntas van a ser más fuertes que 3 newtons en el otro sentido. De manera que van a tener una fuerza resultante de 5,6, ¿vale? Ok, pues esto, con estos ejercicios yo creo que ya hemos repasado un poco cómo funcionaba el desglose de fuerzas, la descomposición, etcétera, y estamos preparados y preparadas, ¿vale?, para lo que vendrá más adelante. Pero de momento, ¿vale?, vamos a explicar un poco cómo relacionamos fuerzas y movimiento, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a ver un vídeo que os pasaré y os pondré en el seguimiento, ¿vale? Y vamos a explicar un poco cómo funcionan, por encima, ¿vale? Y ya ahondaremos en ellas un poquito más adelante, ¿vale? Mañana, de hecho, haremos directo, luego os paso el enlace, y ahí las explicaremos en profundidad. Pero ahora vamos a hacer un pequeño atisbo, ¿vale?, en las que vamos a ver las leyes de Newton. En plan práctico, ¿vale? ¿Qué son las leyes de Newton? Pues bien, fijaos que en la época en la que vivió Newton, ¿vale?, que básicamente fue el Renacimiento, etcétera, en el siglo XVII, XVIII, pues digamos que la concepción que se tenía del movimiento
a pesar de que ya había varios investigadores, varios físicos, varios científicos, porque no se puede llamar físicos, antes los científicos, digamos que hacían todo tipo de ciencia, ¿vale? Newton mismo hizo avances en biología, en matemáticas, en física, hacía alquimia, en química, en un montón de... hasta en geología, hizo un montón de... digamos que investigó en un montón de campos, y casi todos los científicos investigaban en un montón de campos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en esa época la concepción que se tenía del movimiento, a pesar de que Galileo ya había dicho algunas cosas, a pesar de que ya había algunas bases sentadas, digamos que no se entendía del todo bien cómo funcionaba, algunas cosas que no estaban, digamos, ajustadas a las predicciones que teníamos de ellas. Si yo, por ejemplo, podía calcular con lo que sabíamos antes de Newton el movimiento de los planetas, pues yo me daba cuenta de que a pesar de que yo podía calcular con cierta precisión, llegaba un punto en que se me iba del cálculo y los planetas ya no están donde deberían estar y había cosas que fallaban, por ejemplo, en esas predicciones. Tuvo que llegar Newton y establecer una serie de leyes, ¿vale? Basadas en, como ya sabéis, la aceleración de la gravedad, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Que ya hizo que se pudiese ajustar todos esos cálculos para que fueran mucho más precisos que lo que era antes de llegar Newton, ¿de acuerdo? En la primera ley de Newton también la llamamos la ley de la inercia. ¿Vale? La ley de la inercia. Y, bueno, ¿qué es la ley de la inercia? Pues básicamente es que cualquier cuerpo que esté en un estado de movimiento se va a resistir a cambiar ese estado de movimiento. Y además no lo hará de ninguna clase a menos que actúe una fuerza externa sobre él. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un cuerpo parado, a menos que yo haga una fuerza sobre él, el cuerpo sigue parado. Y si yo tengo un cuerpo, imaginad, que se está moviendo con una velocidad constante, es decir, con un MRU, ¿ok? Si yo no provoco ninguna fuerza externa, este cuerpo seguirá moviéndose con MRU. Está claro que cuando yo, por ejemplo, dejo rodar una pelota por el suelo, al final la pelota se va parando y se para, ¿vale? Se para porque sí actúan fuerzas sobre la pelota. Por ejemplo, actúa la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Fuerza de rozamiento con el suelo, que depende de la forma de la pelota, depende del peso de la pelota, depende de una serie de factores que hace que haya ciertas fuerzas que sí actúan sobre los cuerpos en la realidad. De manera que no podemos pretender que en un experimento sencillo no tengamos fuerzas que actúen sobre los cuerpos, ¿vale? Pero si no pudiesen actuar fuerzas sobre ellos, seguirían en el mismo estado en el que estaban, ya sea reposo o un MRU, ¿de acuerdo? Bien, esto se llama la ley de la inercia porque la inercia es esa resistencia al cambio. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Pues básicamente que si actúan fuerzas externas, ¿vale? O que si la suma de todas las fuerzas que actúan no es cero, es decir, que no se anulan entre ellas, como pasaba en estas de aquí, que si os fijáis, al estar estas dos tirando con la misma fuerza en el mismo ángulo sobre la horizontal, al final acababan anulándose hacia arriba y hacia abajo las dos. Si pasara que se anulan todas las fuerzas en todas las direcciones, pues tendríamos que el cuerpo seguiría o bien en reposo o bien en su estado de movimiento MRU. Pero si eso no pasa, al final lo que voy a tener es que va a haber un cambio de movimiento. Bien, va a haber una aceleración en alguna dirección que hará que mi movimiento cambie. Ya no será MRU y pasará a ser MRUA. Luego ya no tendremos MRU y en su lugar tendremos MRUA. ¿Cómo se escribe la segunda ley de Newton? Pues fijaos, se escribe con un símbolo que no sé si estáis acostumbrados a ver, que se llama sumatorio, ¿vale? Esto es una sigma mayúscula griega, que significa sumatorio, ¿ok? Y se pone una F, y esto es la suma de todas las fuerzas. ¿Cómo se suman fuerzas? Pues acabo de hacer 5 ejercicios, ¿vale? Donde hemos visto cómo sumar fuerzas componente a componente. Las ponemos en sus componentes, sumamos, ¿de acuerdo?
¿Se pueden sumar los módulos? No, porque las fuerzas no son números, son flechas, son vectores que tienen flechas. Son vectores que tienen su dirección, su sentido, su módulo asociado, por supuesto, ¿vale? Si la suma de todas las fuerzas es 0, que todas las fuerzas se anulan entre ellas, que cuando yo sumo todas las fuerzas me da 0 y 0, pues entonces no actúa ninguna fuerza resultante, ninguna fuerza total, el cuerpo sigue en su estado el que esté. Si se estaba moviendo con un MRU, MRU. Si se estaba parado, estaba en reposo, sigue en reposo. Pero, si entre ellas no se anulan, se va a producir una aceleración. ¿De acuerdo? Esa aceleración, digamos que podrá ser mayor o menor en función de la masa. ¿Vale? Cuando la masa del objeto sea grande, pues la aceleración será pequeña. Cuando la masa del objeto sea pequeña, la aceleración producida por esa fuerza será grande. Pensad que no es lo mismo tratar de empujar ahora mismo, por ejemplo, no sé, la pared, que es como casi empujar mi casa, ¿vale?, a empujar un libro. Pues un libro va a tener mucha menos masa que la pared. Entonces va a costar mucho menos moverlo. ¿De acuerdo? A pesar de que, además de que la pared está cogida. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, la suma de todas las fuerzas será una masa por una aceleración. Al final, esto que me dice, la suma de todas las fuerzas es una fuerza resultante. Así que acabamos en que una fuerza se puede definir como una masa por una aceleración. ¿De acuerdo? Masa por aceleración. Pensad que esto también son módulos. Luego, la fuerza es un módulo y esto será masa, que eso sí que es un valor, que depende de cada cuerpo, ¿vale?, por una aceleración que también tiene un módulo. Y aquí no hay ningún cambio de dirección con los vectores. Es decir, esta masa no hace que me cambie la dirección del vector. ¿Eso qué significa? Que si yo aplico una serie de fuerzas a este cuerpo y al final la resultante va hacia aquí, pues la aceleración también va en la misma dirección. Yo provoco una aceleración en la dirección en la que apunto mi fuerza resultante. ¿De acuerdo? Esto sería la segunda ley de Newton. Que el hecho de que haya fuerzas externas provoca una aceleración en los cuerpos que hace que cambien su estado de movimiento. Que además podemos definir las fuerzas como masa por aceleración. Y por último, de nuevo repito que estas leyes las veremos en profundidad, o bien en el directo de mañana o más adelante, ¿vale? ¿Qué sería la tercera ley de Newton? Que es súper importante, a pesar de que parezca que es la más trivial, ¿vale? ¿Por qué es la más importante? Porque es la que nos permite movernos, es la que nos permite, no sé, tomar una curva con el coche, o circular con el coche, nos permite hacer un montón de cosas, ¿vale?, de la que no nos damos cuenta. Pero no podríamos andar si no hubiese fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Y ahora veremos por qué. Pero bueno, básicamente la tercera, y ahora veremos también que la fuerza de rozamiento, así por encima. La tercera ley de Newton también se llama, o comúnmente se conoce, igual os suena por eso, principio de acción-reacción. ¿Eso qué significa? Pues el principio de acción-reacción básicamente es que cuando yo someto a un cuerpo a una fuerza, ¿vale?, recibo del cuerpo una fuerza que va en sentido contrario pero con la misma dirección. Me explico. Si yo ahora empujara esta pared, ¿vale?, yo tengo aquí una pared y yo aplico sobre ella con mi mano. Esto parece un pie, pero es una mano, ¿vale? Madre mía, la mano. Aplico una fuerza sobre ella de, por ejemplo, 100 newtons. La pared va a aplicar sobre mí, sobre mi mano, una fuerza de 100 newtons, ¿vale? Es decir, al final, ¿vale?, es una serie de fuerzas que se aplican en cuerpos distintos. Yo lo aplico sobre la pared lo aplica sobre mi mano. No es que a la misma pared le esté pasando que yo le aplico una fuerza hacia allá y aparece una fuerza hacia allí. Lo que yo empujo es lo que me empuja la pared. ¿De acuerdo?
¿Esto para qué sirve, digamos, en la vida cotidiana? Pues para empezar, para caminar. ¿Vale? Cuando... Parece una tontería, pero cuando andáis... Madre mía, si esto parece la pierna de un cervatillo o algo así. Vale, pero ¿qué es esto? Cuando andáis... ¿Vale? Cuando andáis... podéis pensar que esto es un calcetín, ¿vale? Pues le ponemos ahí 2 raquetillas ahí para que sean ahí calcetines de mi época, ¿vale? De tenis. Ya está. Si va descalzo, pues tendrá esto ahí un poco sucio. Bueno, ya sabes. Si yo estoy andando, ¿vale? Cuando andamos, intentad andar ahora por casa, ¿de acuerdo? Y veréis cómo al final lo que estáis haciendo es que con la parte posterior, la parte, digamos, de delante del pie, es la parte final de movimiento en la que estáis, ¿verdad? Digamos que os movéis, ¿vale? Y al final con lo que hacéis fuerza para moveros es con esta parte. Y lo que estáis haciendo es empujar el suelo. Estáis empujando el suelo. Y estáis empujando el suelo no hacia abajo, sino hacia atrás. Y estáis empujando el suelo hacia atrás. Entonces, ¿qué va a hacer el suelo con vuestros pies? Bueno, con vuestro cuerpo al final, ¿vale? No solo con vuestros pies. Pues lo que va a hacer va a ser empujaros en la misma dirección, pero en sentido contrario. Os va a empujar hacia adelante, ¿vale? Entonces empujáis el suelo hacia atrás y el suelo se empuja hacia adelante. Luego esto permite que os mováis, y esto es gracias a la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que básicamente es una fuerza que se opone al movimiento, que ya veremos más adelante. Si no hubiera fuerza de rozamiento, si no pudiera tener un poco de fricción, ¿vale? Que es el hecho de esta fuerza de contacto entre el suelo, por ejemplo, si hay hielo, o si mi superficie de contacto es muy pequeña, voy con tacones, y hay hielo además, ¿vale? Que es la fiesta ya, pues entonces no voy a poder hacer esta fuerza hacia abajo. Y si no puedo hacer esta fuerza hacia abajo, no puedo devolverme una fuerza hacia arriba. Por eso es tan difícil caminar sobre una superficie deslizante. Porque no puedo hacer fuerza sobre el suelo y que el suelo que el suelo me responda con una fuerza. ¿De acuerdo? Pero como digo, ya esto ya lo veremos más adelante. Esto es un poco para que os vaya sonando y más o menos, digamos, la tengáis ahí un poco en la cabeza, rescatéis lo que ya sabéis de años anteriores, ¿vale? Un poco lo que habéis visto aquí, un poco para que estéis un poco preparados y preparadas para lo que veremos en los próximos días, ¿de acuerdo? Y creo que con esto nos despedimos de momento. Y como he dicho, mañana seguramente haremos clase en directo, ¿vale? En videoconferencia, y resolvemos las dudas que tengáis.